De nueva cuenta, les deseo buena tarde, buen día y buenas noches, según la hora que estén viendo este material. Toca el turno de hablar sobre los métodos. Estos métodos, bueno, como todos sabemos, son métodos o funciones, los cuales pueden ser con parámetros o sin parámetros. ¿Qué sucede? Bueno, yo ya tengo el código para simplificar la creación y la explicación. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Bueno, primeramente explicarles, se trata de un código en el cual yo les mando un texto de que aquí empieza la historia y luego especifico que escriba una edad actual y luego vuelvo a escribir otra edad. ¿Para qué? Para cuando yo escriba una edad se guarde, bueno, va a ser una entrada, eso que escribo se va a guardar como tipo dato entero en una variable edad, que también, bueno, pues ya con esto queda como un dato entero. Y el segundo dato de la edad se guarda como edad 2. Cuando yo escribo la primera edad, mando llamar un método llamado saludo-newsof llamado edad. Y cuando yo escribo el segundo valor de la edad, se guarda en edad 2, vuelvo a mandar llamar el mismo método con el nombre de la variable, en este caso edad 2. Y después, pues bueno, se ejecutan, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando yo les mando llamar, pues se va al método saludo newsof y hace una verificación. Si la edad es mayor a 18, pues entonces imprime un mensaje de hola, usted es un señor, y en caso contrario, bueno, pues usted es un niño, ¿no? Solamente cuando sea mayor a 18, pero también puedo decirle mayor igual, y aquí puedo hacer uso de todos los operadores lógicos de que usa Python. Bien, cuando ya termina de trabajar, bueno, este método no me regresa ningún valor, simplemente termina, se ejecuta y me imprime el valor, me imprime el mensaje. Eso va a ser cada vez que yo le mande un número, va a llegar, va a caer aquí en el parámetro llamado age. Se puede llamar edad también, pero aquí tendré que cambiarle para que usara edad. Yo lo dejé como age para que pues el número que mando aquí, el que escribo, se guarda en edad. Yo mando llamar el método con la variable edad, se regresa, manda llamar al método saludo-newsof con la variable que viene, que se llama edad, pero edad, su valor llega y se pasa a la variable age y ya uso la variable age. Eso es para el caso de las dos ocasiones que lo mando a invocar, entregándole una variable diferente. ¿Qué pasa ahora cuando yo declaro pues una variable altura y una variable base? Pues yo puedo sacar un cálculo del triángulo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues simplemente escribo triángulo, el nombre del método, en este caso triángulo, y el nombre de la variable. Con esto nos queda claro que cuando yo voy a invocar un método, pues simplemente escribo su nombre y paso los parámetros que utiliza. Pero lo que no habíamos visto es que en este caso yo le mandé solo un parámetro, pero acá con el triángulo yo le estoy mandando dos parámetros, es decir, dos variables, que son esas que están aquí. Cuando se va al método triángulo, lo que hace es simplemente recibir los valores de altura. El primer dato que manda es altura y llega al primer parámetro. Nunca va a llegar altura al dato de base recibida, porque llegan conforme son declarados al momento de mandar llamar el método. Es decir, mandé llamar el método y el primer parámetro que mandé, o la primera variable, fue altura. Llega y cae al primer tipo de dato, el primer parámetro que usa este método. La segunda variable es base, pues llega y se guarda en base recibida. Por eso sí les llamé. Y ya se hace el cálculo, ¿no? Área va a ser igual a base recibida por altura recibida entre 2.
eso entre paréntesis para que me dé el dato, y después mando a imprimir el valor. ¿Qué sucede aquí? Bueno, como pueden ver, yo declaré un método llamado triángulo, al igual que saludo-newsoft, usando la palabra def. Y ya no es que lo declaré, pues este método trabaja, imprime un resultado, pero no me regresa nada. ¿Qué sucede aquí? Este se llama triángulo, así tal cual, y es el que mandé llamar. Pero acá yo mando a llamar resultado triángulo. Perdón, yo mando a llamar el método triángulo retorna valor. ¿Por qué? Porque en este caso yo solamente mandé llamar mi método para que trabajara y me imprimiera el resultado. ¿Qué sucede ahora? Yo no, en ocasiones puedo necesitar que el método tome los parámetros, haga un proceso y me regrese un valor. Entonces, nosotros podemos ver cómo tengo declarado el método usando def, el nombre del método, los parámetros, se hace un cálculo y eso se guarda en la variable área. Pero no necesito que me imprima ahí nada, simplemente que me lo regrese para yo aquí hacer alguna otra función. ¿Qué voy a hacer? Bueno, simplemente para que me regrese un valor, lo que hago es escribir al final del método la palabra return y entre paréntesis la variable o las variables que me va a regresar. El hecho de que haya recibido dos parámetros no significa que me tiene que regresar dos valores. Simplemente yo lo puedo especificar. En este caso solamente me regresa uno, pero a diferencia del otro, ustedes pueden ver aquí que yo nada más escribo el nombre del método y sus parámetros que va a utilizar y listo, se ejecuta y no pasa nada. Cuando yo vaya a ejecutar un método que sí regresa un valor, caso de triángulo retorna valor, así lo llamé para que fuera más familiar, pues debo de guardarlo o almacenarlo en una variable, y por eso yo aquí usé esta variable llamada resultado triángulo, la cual va a ser igual a lo que me retorne, a lo que me dé como resultado este método. Como el método triángulo retorna valor me regresa un valor, ese valor que se regrese al invocar ese método con estos dos parámetros, altura y base, se va a guardar en resultado triángulo. Ahí se va a guardar y luego se va a imprimir aquí, nada más con el print resultado triángulo. Hasta aquí que debemos de comprender. Punto 1. Punto 1. Un método se declara usando la palabra def. Como pueden ver, primero mostré qué es el código y ahora voy a explicar cómo se declara un método. Entonces, por eso empecé ahorita explicando cómo se declara un método. Bueno, entonces el método se declara utilizando la palabra def. Después se declara el nombre del método. Y después, entre paréntesis, se declara los parámetros, las variables que va a estar solicitando este método cada vez que lo manden llamar. Este método, cuando lo manden llamar, él va a pedir un dato para guardarlo en Edge. Este va a pedir dos datos, dos parámetros para guardarlos aquí, en la altura recibida o base recibida. ¿Sí? Y aquí este método va a volver a pedir dos parámetros, pero este me va a regresar un valor con la palabra return, paréntesis y las variables. Yo puedo regresar aquí base recibida también, ¿verdad? Pero regularmente siempre regresamos un valor. Entonces ahí lo dejamos, return área, y hasta ahí, bueno, pues yo tengo declarados mis métodos. Viene algo curioso porque, como pueden observar, yo aquí tengo declarados los métodos saludo-newsoft, triángulo y triángulo retorna valor, pero también tengo el main. Todos ubicamos como main a la estructura principal o al código principal de cualquier código.
Es decir, que de todos los métodos, el código que va a ejecutar es el main. Estábamos acostumbrados a ver en C que él automáticamente se iba a este método. Sin embargo, Python dice, a ver, a mí, después de los métodos, incluso después del main, yo puedo omitir esto, puedo decir que no existe, y mi propio método, al omitirlo, mi código va a ejecutarse y va a iniciar aquí. Sin embargo, yo necesito indicar cuál es el método principal, por eso escribo def espacio main y después paréntesis y después dos puntos. Con esto yo indico que mi método principal que va a estar trabajando va a ser este que está aquí, que se llama main. Pero ¿cómo le voy a indicar ahora? Ya una vez que tengo declarado varios métodos, Python no es como C o como otros lenguajes que dice, este es main, yo lo voy a ejecutar. No, a Python tenemos que indicarle, decirle cuál es ese método principal que va a estar utilizando. Por ello, aquí al final de los métodos yo le indico si existe un nombre para trabajar como principal, vas a ejecutar esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que mi método principal que va a ejecutar sea main, pues aquí tengo que escribir main, paréntesis, abierto y cerrado, y acá llamarle main. Pero Python nos da la versatilidad, el dinamismo de poder llamar a mi método principal como yo quiero. Yo determino cuál es mi método principal con el cual se va a ejecutar por primera vez o en primera instancia mi código. Es decir, cuando este código se ejecute, lo primero que va a buscar es el método main. Por ello, yo aquí le escribí main, pero yo le puedo decir main personalizado. Y entonces, yo puedo copiar este y aquí arriba main personalizado. Yo lo puedo pegar. Y así se va a ejecutar. Y esto no va a marcar error. Si yo me voy a la consola y yo ejecuto método, mi código, me dice aquí empieza la historia. Tal cual como lo están viendo ustedes aquí. Me dice aquí empieza la historia. Y después me pide la edad actual. Le voy a decir que tengo 35 años. Ella me dice hola señor. O sea, yo soy un señor. Ahora si tengo 12. Me dice hola niño. Detecta que soy un niño, ¿no? Con base a la condición que escribimos ahí. Sin embargo, también bueno, se hace el cálculo de el método. Aquí vemos el área del método sin retorno. Es decir, ¿verdad? Aquí mando a llamar el método triángulo, le mando los dos parámetros y pues me hace el cálculo y ya me dice área método sin retorno. ¿Vale? Imprimo el valor del área y después yo ya indico el valor que me va a mostrar una vez que ya usé un método el cual le mando los dos parámetros, pero sí me va a regresar un valor, el cual se regresa y se guarda en resultado triángulo y después ya nada más imprimo resultado triángulo. ¿Vale? Entonces es una forma en la que nosotros podemos estar llamando a los métodos. Hasta aquí vimos cómo crear un método y que reciba parámetros. ¿Por qué? Porque es de lo más complicado. Aún así ustedes pueden decir def hola, pero obviamente habrá que recorrerlo. Def hola, y este método no lleva parámetros. Pongo dos puntos y entonces escribo print, entre comillas, hola, soy un método sin parámetros y no regreso ningún valor. Y yo tengo ese método hola, y yo cuando lo defina acá, pues yo puedo decir aquí un mensaje que diga ahora invoco al método hola. Voy aquí al final y escribo hola
abro y cierro. No le mando ningún parámetro porque no recibe ningún parámetro. Y si yo lo compilo, escribo unos números y ya me dice aquí, ahora se invocó al método hola. Hola, soy un método sin parámetros y no regreso ningún valor. ¿Por qué? Es lo que estoy escribiendo aquí. Primero le digo, ahora se invocó el método hola. Aquí está. Y luego se ejecuta el método hola. Y bueno, ejecutamos el método hola. Y pues esto simplemente nos manda el mensaje de hola, soy un método sin parámetros y no regreso ningún valor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Estamos pasando parámetros por referencia. Yo puedo también mandar, decir, ¿sabes qué? Le voy a mandar el parámetro por valor. ¿Qué quiere decir? Yo aquí mandé llamar el método triángulo. El método triángulo retorna valor con valores por referencia usando variables. Pero ahora yo les voy a mandar llamar a estos métodos diciéndole otros valores, 4 y 2. Se puede totalmente. Y ahora triángulo retorna valor. Lo voy a mandar llamar también con otros valores, 7 y 8. Si yo lo guardo y lo ejecuto, pues voy a ver que funciona. Mi edad 56, soy un señor. Y luego 3, soy un niño. Ella me dice área de métodos en retorno 270. Y luego me imprime el valor de el triángulo del método del triángulo que se retorna valor. Y ahora, bueno, pues invoco el método hola, sale lo del método hola. Y pues ahora me dice área métodos en retorno 4.0. ¿Vale? ¿Por qué no me dice nada del método que se retorna? Recuerden una cosa. Por eso primero expliqué el código, luego expliqué cómo se declara un método, cómo mando a llamar mi método principal, para que entendamos cuando mando a llamar un método y no retorna valor, basta que lo escriba. Pero cuando mando a llamar un método y si regresa valor, tengo que guardarlo en una variable. Yo puedo decirle variable guión bajo regresada igual, y ahora sí, al método tal que trabaja así, y le puedo decir, ¿sabes qué? Imprime la variable regresada. Lo guardo y si lo compilo, ahí voy a ver 56, 3, y ahora aquí está ya. Hay el método en retorno 4, y aquí ya me dice 28, y como ya saben, pues yo puedo imprimir aquí un valor, ¿no? Área del método que regresa valor. Ahí está. Ahora voy a compilar. Me da 56, 3. Y ahora ya me dice área de métodos en retorno 4. Área del método que regresa valor 28. Bien, ojalá con esa explicación un poco diferente podamos haber comprendido más el uso de los métodos, cómo se declaran con su palabra def, con su nombre, los paréntesis cuando van a llevar parámetros o cuando no van a llevar parámetros, los dos puntos que indican el inicio del método, su proceso de cada método y cómo indicar que va a regresar variables. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando invoco un método que me regresa variables? Tengo que almacenarlo en algún lugar para después pues ser procesado. ¿Vale? Pues muchas gracias, ojalá esto haya quedado claro. Si no es así, con todo gusto en las redes sociales puedo apoyarles o en persona para quien ha tenido pues la oportunidad de trabajar o coincidir en algún momento. Muchas gracias, sigan con bien.